Hola jóvenes, ahora vamos a estudiar el teorema principal de la clase de hoy, que es el teorema de la divergencia. Para este punto del curso, lo que nos interesa es calcular esta integral de flujo. ¿Ok? ¿Qué es una integral de flujo? Bueno, es una integral que actúa sobre una superficie S aplicado al producto punto del campo de fuerzas con un vector normal. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros solo calculamos, solo calculamos en clases pasadas integrales sobre una superficie. Aquí lo vamos a hacer un poco más general. Yo quiero calcular la integral de flujo, pero la quiero calcular en un sólido. ¿Ok? ¿Qué significa calcular la integral de flujo en un sólido? Significa calcular la integral de flujo para cada superficie que delimita el sólido. Entonces, aquí vamos a definir el concepto del flujo total, que básicamente el flujo total es analizar el flujo de una superficie cerrada, que se puede descomponer como en flujo que entra o flujo que sale en cada cara del sólido. Es decir, cuando hablo del flujo total, vamos a analizar el flujo para cada cara o para cada superficie que delimita el sólido. Es decir, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que en pantalla usted tiene ese sólido. Ese sólido se llama el sólido E. Ok, ¿cuánta superficie tiene ese sólido? Ok, este sólido tiene tres superficies. Uno, el plano Z igual a cero, que es justamente el piso. Luego tiene un plano Z igual Y más 2, que es el que está pintado aquí en color azul. Y por último, tiene un cilindro que es X a la 2 más Y a la 2 es igual a 1. Entonces, si yo quiero calcular la integral de flujo del sólido completo, teóricamente debería calcular la integral de flujo para cada superficie. Es decir, matemáticamente hablando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas superficies tenemos? Una, dos, tres. Entonces, de ahora en adelante, vamos a definir la superficie S como la unión de las tres superficies que delimitan el sólido. Entonces, si yo tengo tres superficies, quiere decir que cada superficie tiene un vector normal, aquí un vector normal, un vector normal, un vector normal, y entonces yo podría calcular el flujo total del sólido, que es básicamente la suma de estas tres integrales. Este es el flujo con respecto a la primera superficie, que es el piso Z igual 0. Luego, esta segunda integral es el flujo con respecto a la superficie S2, que es este plano. Y por último, sería el flujo del cilindro. Así que el flujo total se puede calcular como la suma de estos tres. Sin embargo, hacer este cálculo de las tres integrales puede llevar mucho tiempo o puede ser muy engorroso. Entonces, hay un teorema que nos va a permitir en una sola integral poder calcular el flujo total sin necesidad de analizar el flujo superficie por superficie. Entonces, para mencionar ese teorema, voy a explicar una notación nueva. Esta notación que está acá, ven que aquí aparece una especie como un círculo o un óvalo. Bueno, qué significa esta representación de un óvalo? Ese circulito o ese óvalo significa la integral de superficie, la integral de superficie en campo vectorial de una superficie cerrada.
¿Qué es una superficie cerrada? Un sólido. Si ustedes se dan cuenta, un sólido es una figura cerrada. Esa figura cerrada está compuesta ¿por quién? Por superficies. Entonces, esta notación que ustedes ven acá, que es la integral doble de la S del producto punto, representa la integral de flujo total. Insisto, chicos, esta S no necesariamente es una superficie. En realidad, S mayúscula es la unión de todas las superficies que limitan un cierto sólido. Entonces, básicamente lo que queremos es calcular la integral de superficie para todas las caras de un sólido. Entonces, hay un teorema que lleva el nombre del teorema de la divergencia. Dice lo siguiente, teorema. Supongamos que usted tiene un sólido Q. Ese sólido está limitado por unas ciertas superficies S. ¿Ok? Vamos a suponer que hay un vector normal unitario exterior al sólido Q. Ok, entonces vamos a suponer que yo tengo un vector normal, pero no es cualquier vector normal, tiene que ser unitario, siempre exterior a Q. ¿Qué significa exterior a Q? Que está apuntando hacia afuera del sólido Q. Vamos a suponer que yo tengo un campo de fuerzas. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de flujo? O dicho de otra forma, ¿cómo se calcula la integral de superficie de un sólido de esta integral? Se calcula con esta fórmula de acá. Esto es una integral triple de el sólido Q evaluado en la divergencia del campo vectorial. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este teorema? La ventaja de este teorema es que con solo calcular la integral triple ya podemos obtener, la integral de flujo del sólido completo, sin necesidad de estar calculando de forma separada la integral de superficie por cada cara de ese sólido. Ok, entonces eso suena bastante genial, pero hay un precio a pagar. El precio a pagar es que hay que calcular una integral triple. Entonces, voy a explicar a continuación, en un momento, cómo es que calculamos esta bendita integral triple, que nos da una integral de superficie cerrada en un campo vectorial. Varias cuestiones aquí de notación. Primero, el dv es lo que se conoce en matemáticas como el diferencial del volumen de un sólido. Dos, el teorema de la divergencia también se conoce como el teorema de Gauss. Tres, el teorema de la divergencia lo que está haciendo es una relación. ¿Qué está haciendo el teorema de la divergencia? Está relacionando el flujo de un campo vectorial en una superficie cerrada, la está relacionando con la divergencia del campo en el interior del volumen limitado por una cierta superficie. Y aquí tengo un error, esto está mal escrito. Voy a corregir esta anotación. Aquí debería ser, S es la frontera de Q. Entonces, ¿qué significa que S es igual a la frontera de Q? Básicamente lo que estoy diciendo es que, ¿cómo se forma Q? Q está compuesto, o más bien, la superficie es S, es lo que le da la forma de ese sólido. Entonces, la frontera son esos cascarones o esas piezas que van dando forma al sólido Q. Y aquí hay una cuestión meramente de convenio. Se toma el vector normal que sea exterior al sólido Q porque lo que quiero es medir el flujo en esa dirección.
¿Por qué quiero medir el flujo en esa dirección? Voy a aprovechar aquí el dibujo que tengo por acá. Yo no sé si ustedes prestan atención en este dibujo. Aquí está el vector normal. De hecho, es este de acá. Ese es el vector normal. Entonces, este vector normal tiene que estar fuera del sólido. Estamos suponiendo que tengo un interior, que es lo que está aquí adentro, que es como si yo calculara el volumen, y todo lo demás es el exterior. Entonces, yo quiero que este vector, primero sea exterior, y segundo, resulta ser que cuando estamos hablando de flujo, si el campo vectorial apunta hacia la misma dirección que el vector normal, entonces el campo vectorial está saliendo, es decir, el flujo está saliendo. Pero si más bien el campo vectorial apunta en dirección contraria del vector normal, más bien el flujo está entrando. Es decir, el vector normal nos da una orientación de cuando el flujo está saliendo o cuando el flujo está entrando. Entonces es importante que ese vector tenga esa condición para poder identificar cuándo entra o cuándo sale un flujo en un campo vectorial. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el resultado matemático, el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia. Y eso sería un poco la parte teórica de este resultado matemático.